La filial panameña de la bananera estadounidense Chiquita Brands comunicó al gobierno de José Raúl Mulino que despedirá a los 1,600 trabajadores que quedan en su plantilla. Esta decisión llega tras el reciente despido de los 60 cargos administrativos de la compañía en su sede en Panamá y de otros casi 5,000 trabajadores a causa de la huelga de alrededor de un mes que mantienen los empleados por una reciente reforma al sistema de seguro social que afectó los derechos de los empleados bananeros. Para analizar esta situación conectamos con Edwin Cabrera, quien es analista político y director del programa radial Panamá en Directo. Bienvenido, Edwin, y gracias por la comunicación. Buenos días, Elena. Gusto en verlo y saludo a la teleaudiencia. Igualmente, Edwin, pues en principio hablemos por favor de esa reforma al Seguro Social. ¿En qué consta y por qué afecta a los derechos de los trabajadores bananeros? Bueno, este es un debate que se está dando. Era previsible la crisis, Elena, en todos los países del mundo y sobre todo el mundo occidental, donde se ha reformado la seguridad social, han habido tensiones, han habido crisis. El planteamiento original que se hizo de la ley no tiene nada que ver con la ley que salió aprobada en la Asamblea, porque el mecanismo, pues como en otros países latinoamericanos, el órgano ejecutivo presentó el proyecto de ley y el órgano legislativo es el que le corresponde aprobarlo, rechazarlo o modificarlo. El proyecto de ley recibió 300 modificaciones, el proyecto de ley original, pero el fundamental, que era el aumento de la edad de jubilación, no fue aprobado. El aumento del número de cuotas no fue aprobado. Y lo que sí fue aprobado fue el incremento al 3% de manera escalonada a la cuota obrero-patronal, es decir, la cuota que pagan los empresarios al Seguro Social. Eso sí fue aprobado. Los otros dos, el aumento de la edad y el aumento de la cuota, no fue aprobado. Pero sí recibió como 300 modificaciones. Así que, a pesar de ello, a pesar de las modificaciones, hubo sectores, sobre todo de los gremios magisteriales y de los sindicatos organizados, como el sindicato de las bananeras, que dijeron, bueno, hay paro indefinido hasta que no se derogue la ley, porque ahora no quieren modificar la ley, quieren derogar la ley del todo y no proponen, no dicen si la propuesta es regresar a la ley anterior o si vamos a dejar el Seguro Social en un limbo. Así las cosas, hace 10 días, la empresa bananera anunció que sus pérdidas eran del orden de los 75 millones de dólares irrecuperables ya, y que si esto continuaba, iban a tener que abandonar Panamá, y todo parece indicar que estamos a las puertas de que eso pase. Y hasta el momento, ¿qué consecuencias han tenido estas manifestaciones, estas multitudinarias manifestaciones? Nosotros, por ejemplo... No le escucho. ¿Hasta el momento ahí no se escucha? Elena, no le escucho. Bien, ahora sí. Perfecto. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las consecuencias de estas multitudinarias protestas? Nosotros, por ejemplo, hemos reportado acerca de bloqueos viales durante semanas. Bueno, a ver, en este país, en el 2023, hubo una crisis y hubo protestas por el contrato a la mina, a una mina de cobre que hay en la provincia de Coclé. Esas marchas y esa paralización en el país, que fue en el gobierno pasado, podríamos decir que sí fueron multitudinarias. Las que estamos viendo ahora no son ni aproximadamente parecidas a los del 2023. Dicho eso, la policía y los otros estamentos de seguridad, es evidente que el Ejecutivo ha dado la instrucción de abrir las calles. Los manifestantes dicen que es represión. Lo que tiran son bombas lacrimógenas. No hay golpes como lo vivimos mucho en la dictadura, ni nada que se le parezca. Pero las manifestaciones están dadas, están las protestas dadas en buena parte del país, pero claro que hay una afectación a la economía muy fuerte. Ya nos hablan que el desempleo, que venía en incremento, ya pasó del 10 punto algo por ciento del desempleo, y la informalidad, que sigue creciendo de forma galopante. Como informamos, las protestas están principalmente encabezadas por trabajadores del sector bananero, que han sido los que se han visto principalmente impactados por esta reforma. Cuéntenos por qué es tan importante el banano dentro de la economía panameña, y en especial ya hablábamos puntualmente en la región de Boca del Toro.
Sí, hay que advertir que la bananera está, como acaba de decir Elena, en la provincia de Bocas del Toro, el Caribe panameño, que hace límite con Costa Rica. O sea, la bananera no tiene ninguna incidencia en el resto del país como grupo de trabajadores del Sindicato de Trabajadores. El impacto es a la economía del país, porque en un país tan pequeño como Panamá y de una economía de servicio, que la exportación de banano haya quedado paralizada es un golpe a la economía terrible. Y ni hablar a Boca del Toro. La provincia de Boca del Toro vive fundamentalmente de dos cosas: del turismo en la isla Colón y fundamentalmente de las bananeras, no de otra cosa. De eso vive la provincia de Colón, más de la bananera que del turismo. Pero además, ya en Panamá hay una experiencia previa. En el lado Pacífico, en Puerto Armuelle, en la provincia de Chiriquí, también límite con Costa Rica, por cientos de años hubo bananeras, desde antes que este país fuera Estado independiente. Y un buen día el sindicato decidió pelear y pelear con la bananera, y la bananera se fue, y hoy Puerto Armuelle es un pueblo casi que desértico, ¿no? Un desempleo terrible en el área de Puerto Armuelle. Lo curioso es que en Boca del Toro se quiera repetir la misma experiencia que se está viviendo, que se ha vivido en Puerto Armuelle, cuando el sindicato de la bananera no tiene ningún reclamo con la empresa. El reclamo es la ley del Seguro Social, Río Indio, la minera y los acuerdos firmados con los Estados Unidos. No es ningún tipo de reclamo contra la empresa. Edwin, y si Chiquita deja finalmente de operar en Panamá, ¿qué opción tiene entonces la industria bananera en este país centroamericano, teniendo en cuenta que Chiquita es el mayor productor? Ese es el error de análisis que, en mi opinión, en el que están incurriendo los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Panamá no compite en exportación de banano, por ejemplo, con Ecuador. No compite. Porque es un país pequeño. ¿Que saca un buen producto de banano? Sí. Pero esta empresa y cualquiera otra, Ecuador es un exportador de banano muy importante. Además, hay plantaciones de banano en África y en partes de España. Es decir, las empresas no van a botar una lágrima por irse de Panamá. Y ese es el error que están cometiendo, en mi opinión, el movimiento sindical de las bananeras. Y es mentira que al día siguiente va a llegar otra empresa. Porque explíqueme usted, Elena, ¿qué empresa va a venir a invertir cuando un sindicato paraliza la operación porque tiene una discusión con el gobierno del país y no con la empresa? O sea, el mensaje de inestabilidad para invertir es enorme. Es enorme el mensaje de inestabilidad. Y según su conocimiento, ¿qué argumenta la empresa para realizar estos despidos masivos? Informábamos que ya ocurrieron previamente 5,000. ¿Quieren reducir la planta totalmente ya para cerrarla o quizá para renovar la plantilla? No, yo creo que la empresa, al anunciar que ha procedido a liquidar a los administrativos, semanas atrás liquidaron a los obreros, a los trabajadores de las fincas. Ahora han anunciado que han iniciado el proceso de liquidación de los administrativos. Para mí es evidente que al liquidar a los administrativos, la empresa ya tiene un pie afuera de Panamá. Y dicho sea de paso, el principal beneficiado con esta decisión es el vecino Costa Rica. Acá quedará 6, 7 mil personas desempleadas de manera directa, más los desempleos indirectos que se van a generar inmediatamente después. Bien, para finalizar, Edwin, ¿podríamos asumir que se trata de una decisión ya tomada o hay todavía margen de negociación para estos despidos? La impresión que yo tengo es que el margen es muy, muy reducido para que la empresa no se vaya. Aquí en Panamá estuvo el dueño de la empresa, el presidente y dueño de la empresa, y le explicó al gobierno sus proyecciones, sus números, sus pérdidas y sus proyecciones a futuro dependiendo de cuándo se restablecía. Hasta ahora no ha habido restablecimiento. La dirigencia sindical se mantiene en que no regresan a trabajar si no se deroga la ley 462, y la empresa sigue perdiendo plata y la empresa sigue liquidando trabajadores. A mí me da la impresión que ya tienen un pie afuera de Panamá.
Bien, pues Edwin Cabrera, le agradezco mucho por la comunicación, estaremos al pendiente, ya decíamos, ya son semanas de manifestaciones, esperamos saber finalmente qué ocurre con esta empresa chiquita grande, bananera en Panamá. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, es momento de una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24, no se vayan.